al Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a buscar esa lectura. Gloria a Dios. Vamos a buscarla en 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 15. 2 de Samuel, capítulo 12, del verso 1 al 15. Y cuando lo tengamos, vamos a ponernos de pie para leer la palabra. Amén. Gloria a Dios. Leemos palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de su casa, de tu casa, la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Amén. Vamos a estar orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos enseñas todas las cosas, Señor. En este momento te ponemos, Señor, esta palabra en tus manos, que se esté enseñándonos todas las cosas, que se esté dirigiendo en el nombre de Jesús, y que se esté apartando toda perturbación, toda distracción, se echa afuera. Que sea tu palabra, Señor, que sea tu enseñanza. En el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Gloria amén. a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Entonces, aquí, alguna vez hemos escuchado de David.
aunque sea un poco, o hemos visto una película, hemos visto un video acerca de este personaje, David, y era un siervo de Dios, nadie lo pone en duda. Tiene un gran testimonio desde el principio hasta el fin, de que él agradó los ojos del Señor. ¿Quién no conoce esa historia del gigante? ¿Quién no se emociona cuando se imagina a ese David corriendo con la onda? Es un testimonio para la gloria de Dios. Y ahí podemos ver que vamos a hablar, o vamos a tomar el ejemplo de un siervo de Dios. No vamos a hablar de una persona que es ignorante a la palabra. Y es un mensaje para que todos podamos reflexionar. Y bueno, David llegó un momento de su vida donde él, ya siendo rey, él cometió un error. Él tomó lo que fue la mujer de otro hombre, una mujer casada, conociendo un poquito más la historia en resumen, y él la tomó en secreto. Si nosotros nos vamos a el capítulo 11, dice en el verso 3 del capítulo 11, de ahí cerquita, dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Entonces ahí podemos ver que David era el rey, y le gustó a aquella mujer, pero él, en su sabiduría, en su conocimiento del rey, él primero investigó quién es esa mujer, y mandó a sus mensajeros. Los mensajeros fueron y le trajeron las noticias: mire, esta es una mujer casada. Y a pesar de esto, vino él y la mandó a llamar: bueno, tráiganmela. Esto se fue moviendo entre siervos, rey y esta mujer llamada Betsabé, hasta el punto en que ese pecado, el hecho que se hayan acostado, dio como fruto un embarazo. Y David se tuvo que mover a través de su influencia y su método para que eso no se diera a conocer, o mejor dicho, para que el esposo no supiera, porque los siervos lo sabían, Dios lo sabía, él lo sabía, todo el mundo lo sabía, pero él lo que quería era que el esposo no se diera cuenta. Todo se movía secretamente para con el esposo. Y como se dio cuenta que no podía ocultarlo, que ya la trampa no le iba a salir para que el esposo pasara por encima y pensara que, bueno, este es hijo mío, él dijo: bueno, ya, tengo que deshacerme de esto de alguna manera. Hasta que al final movió a este hombre con la autoridad que tenía hasta el frente de lo que fue una guerra, para que el enemigo lo destruyera. Y así, el quedarse tranquilo. Ya al final del 11, en el verso 26, dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y entonces dijo: bueno, está listo, se murió el hombre, tengo autoridad de rey, ella es una mujer, me gusta, bueno, tráiganmela, porque ya esta va a ser mi esposa. Y todo como que se arregló ante sus propios ojos, ya todo estaba tranquilo. Pero dice la palabra que al Señor no le agradó todo lo que había hecho. Y eso sería como que el inicio de por qué el Señor manda a este siervo de Dios, que fue lo que leímos ahora. El Señor manda a uno de sus profetas, a uno de esos que recibía la palabra de Dios, para llevarlo al pueblo. Y este hombre empezó con una historia, como lo leímos. Él le dice: había un hombre que tenía muchas ovejas, era rico, y hay otro muy pobre que solamente tenía una. Pero hubo un hombre de camino, algo que pasó por ahí, una necesidad, algo que vino. Y vino él, y en vez de tomar lo que era suyo, tomó lo del otro. ¿Y qué pasa? David
teniendo la autoridad del rey y también la sabiduría del Señor, porque era un hombre de Dios, él pudo juzgar. Y él dijo, como en el verso 5, dice, del capítulo 12:5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces, esta es la visión de David. Este hombre no tuvo misericordia, este hombre tiene un castigo, y por muerte pagará muerte, porque esta es la justicia. Y en su posición él lo veía de forma externa, porque es más fácil a veces pasar una situación y saber que nos equivocamos, pero nosotros no la vemos. Nosotros la vemos cuando es el otro hermano, cuando es el vecino, cuando es la hermana, lo vemos desde allá. Pero ¿cuál fue la sorpresa cuando vino el profeta y le dijo en el verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Ahí fue la respuesta, y le dijo, este hombre eres tú, este hombre, el que se portó así, fuiste tú. Y era un momento de reflexión para nosotros, ver esa imagen, que el Señor te diga, no mires para los lados, deja de estar viendo y juzgando al otro un error que lo cometes tú, deja de decir que el otro es mentiroso, que el otro es chismoso o tiene rencor en su corazón cuando tú no perdonas, deja de decir que el otro es adúltero o fornicario cuando tú eres el adúltero y el fornicario. Y el Señor nos enfrenta, nos dice la palabra, eres tú, por si no te has dado cuenta. Y empieza lo que es la palabra del Señor, hablarle al siervo de Dios, a David, y le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y aquí empezamos a reflexionar, como hablaba mi hermana, de lo que somos, y como iniciamos, de los regalos, de los obsequios. Porque David no era cualquier hombre, David era el ungido de Jehová, era el que estaba ahí, el que tiene esa confianza con el Señor, ese cariño, ese amor. Y el Señor le había dado promesas a David y había hecho pacto con él. Y entonces el Señor le empieza a decir todos los regalos que él le había dado, y lo podemos nombrar así. Dice, yo te ungí por rey sobre Israel, yo te di una bendición, yo te di un ministerio, yo te di un trabajo. Segundo, y te libré de la mano de Saúl, yo te he librado de los que te han querido hacer daño, yo te he librado de los enemigos, los he avergonzado delante de ti. Tercero, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Te he dado todo lo que tú has querido, a lo que tú me has clamado, a tu necesidad. Te he dado alimento, te he dado ropa, te he dado las mujeres, te he dado aquello físico que tú necesitas. Además te di la casa de Israel y de Judá. También te di una posición, eres un líder. Te di el puesto de una persona que está al frente de mi pueblo, al frente de Israel, al frente de Judá. Te di ese liderazgo. Y al final dice, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y el Señor le dice, y para que veas, yo te hubiera dado aún cosas más grandes, te las hubiera añadido a estas bendiciones, o te hubiera dado otra cosa que tú querías en bendición, por si esto fuera poco. Hasta el mismo Señor le estaba diciendo que lo que yo te he dado es grande. Le estaba diciendo, estos son los regalos que yo te he dado.
Y son cosas que nosotros tenemos que meditar. Cuando el Señor viene y te da un ministerio, cuando el Señor viene y te da un pacto. Pero ¿qué pasa? Hay momentos en que nosotros nos olvidamos de eso. El Señor nos da el regalo, nos da todo. Y cuando digo todo, es todo. Y aún nos añade más. Pero nosotros como que no lo vemos. Porque al momento en que viene el caminante, al momento que se tiene que guisar algo, al momento que tiene una necesidad y que se quiere hacer algo, ¿verdad? Yo trato de hacerlo a mi modo. Y se me olvida todo esto, todos estos regalos que el Señor me ha dado. Y dice en el verso 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Hacemos una pausa ahí. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Entonces le dice directamente, ¿por qué? Porque no viste todo esto que el Señor te ha dado, porque lo has tomado en poco, sin valor. Y a veces nosotros decimos, no, pero es que yo amo a Dios, pero yo soy su siervo, pero yo le doy gracias a Dios por todo. ¿Cómo, hermana, cómo usted puede decir que yo tengo en poco a Dios? Me ofende cuando yo soy un siervo de Dios. Pero pensarán, no, tener un poco en Dios es agarrar la Biblia y tirarla por allá. No, es hablar del hermano o agarrar algo físico de aquí de la congregación y ensuciarlo. Ay, tú lo tienes en poco. De cómo maltratas a Dios cuando pegas esa silla del piso, cuando no tratas bien a tu Biblia, lo tienes en poco. Decimos, no, yo soy un buen cristiano. Pero el Señor aquí nos dice algo. Nos dice, ¿por qué? ¿Cuál es la señal esa que nos afirma que nosotros estamos teniendo en poco a Dios? Y en el verso 9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos?